dibujar un poco. Entonces, aquí tendríamos nuestro arco. Arco isostático, ¿no? Bueno, debe tener un apoyo fijo articulado para que sea isostático, entonces aquí debe de tener un apoyo articulado, pero móvil. Entonces, ese es es una de las cosas que queda delimitado a lo que nosotros veamos acá, que las reacciones que se desarrollen producto de algún sistema de cargas, que tenga nuestro arco, se puedan calcular con las ecuaciones de equilibrio estático, sumatoria de fuerza, sumatoria de momentos es igual con cero. Otra de las cosas, dice, es que sean arcos circulares, de desarrollo circular, lo que significa que tiene su centro, y si nosotros queremos medir esta distancia de acá, esta altura, si lo queremos mencionar de esta manera, esto sería el radio de un círculo. De la misma manera, precisamente por ser el concepto arco circular, estas distancias, tanto la del lado izquierdo como la del lado derecho, siguen siendo radios. Entonces, les digo esto porque pues también hay otro tipo de arcos que tienen un desarrollo oblongos, es decir, elípticos, así muy alargados. Entonces eso ya no coincide, o ya no coincide lo que es, si queremos llamarlo altura, con estas longitudes, ya son distintas, ¿no? Ese tipo de arcos también se presentan en las construcciones, pero más adelante o en siguientes asignaturas, pues les van a enseñar cómo resolverlas. En un principio, tenemos que pues trabajar con este tipo de arcos que están sometidas a algún sistema de cargas, y ese sistema de cargas se pueden encontrar las reacciones a través del equilibrio. Bien. Nosotros, ¿qué es lo que se nos va a pedir? Se nos va a pedir qué le sucede a determinada, o cómo trabaja el arco, cómo es que trabaja el arco debido a esta carga. De eso es lo que vamos a trabajar. Bien. Entonces, voy a tratar de representar qué le sucede al arco, qué le sucede al arco en cualquier parte. Quiero averiguar qué le sucede al arco en esa parte. Entonces, trato de representar quizás esa zona. Y entonces se me pide, dice, en esa partecita, dice, del arco, se me pide pues saber qué le sucede respecto a las fuerzas que se desarrollan. Bueno, en este arco, si nosotros hacemos un pequeño corte, vamos a tener que averiguar la fuerza que se denomina fuerza normal, fuerza axial, fuerza normal. Vamos a determinar qué le sucede a esa parte que se denomina fuerza cortante, y vamos a averiguar otra de las cosas que también ya hemos estado trabajando, que es qué momento se está desarrollando. Entonces, y pues explicamos en qué consisten cada una de estas fuerzas. Por ejemplo, la N, la que yo llamo como N, significa fuerza normal. Significa fuerza normal. El efecto que produce en el arco es que en algunas ocasiones se está desarrollando una fuerza normal que trata de estirar el arco. En otras ocasiones, esa fuerza normal
lo que hace es que trata de aplastar el arco. Ese es el concepto, fuerza normal, ¿no? Que es lo que significa esta N que está aquí. O está trabajando en tensión o está trabajando en compresión, ¿no? Uno trata de hacer más el arco y otro trata de acortarlo. ¿Cómo vamos a ver, cómo vamos a saber si una parte del arco trabaja compresión o trabaja tensión? Pues los mismos números nos lo va a decir, nuestro cálculo nos lo va a decir. Van a haber zonas en las cuales evidentemente trabaja compresión, pero va a haber ciertas zonas, a veces hay ciertas zonas que trabajan a tensión y otras zonas que trabajan a compresión. ¿Qué nos lo va a decir? Pues el cálculo que nosotros hacemos nos va a decir de qué zonas trabaja a tensión y qué zonas trabaja. El otro efecto, que es el que ya lo conocemos o lo hemos estado trabajando en vigas, sigue siendo el mismo, la misma situación, el efecto de la fuerza cortante. El efecto de la fuerza cortante en cualquier barra, pues como su nombre nos lo indica y como aparece indicado acá, lo que tiende a cortar, tenemos que averiguar si se está cortando de esta manera, es un cortante, o se está cortando de esta manera. Y aquí de una vez aprovecho para precisamente establecer los signos. Si se trata de estirar, si la fuerza trata de estirar, es positivo. Si la fuerza normal trata de comprimir, es negativo. Si corta de esta manera es positivo y esto es negativo. Esa es la convención del signo que en la mayoría de los textos nos lo aparece. Ahora, el otro efecto que se puede desarrollar en distintas partes del arco es lo que tiene que ver con momento flexionante. Entonces anotamos acá un poco mejor, momento flexionante. Entonces, esto es, entonces el momento, ¿cómo lo podemos representar? Pero ya lo hemos visto, nada más que voy a ocupar un pedazo de arco para representarlo. Entonces, si el efecto lo que trata de flexionar es así, este es un efecto de flexión positiva y alguna parte de nuestro arco, el efecto de flexión es así, es una flexión negativa, flexión positiva. Es la misma convención, una convención similar para lo que tiene con vigas. Ahora, vuelvo a repetir, ¿qué me va a decir a mí que trabaje con signo positivo o trabaje con signo negativo en las distintas partes del arco? Me lo va a decir los cálculos que yo espero que nosotros desarrollemos, ¿no? Los cálculos que nosotros, entonces, dice, tenemos un pedazo o una zona del arco que estemos resolviendo. Una zona del arco que estemos resolviendo. Entonces, nosotros, al ser un arco isostático, conocemos distintas fuerzas. Vamos a conocer reacciones, vamos a conocer las cargas que se estén desarrollando en el arco, o sea, eso es información que por ahí ya vamos a tener. Entonces, en este pedazo de arco, seguramente vamos a tener alguna fuerza que esté aplicando en alguna parte del arco. Entonces, eso significa que debo de saber la siguiente información. Este es el centro del arco. Debo de saber en qué ángulo deseo obtener elementos mecánicos, es decir, el ángulo a partir del apoyo izquierdo, el ángulo del apoyo izquierdo, quiero saber el valor de la fuerza normal, de la fuerza cortante y del momento flexionante.
a distintos ángulos teta, que ángulos 0, 30, 60, 90, hasta que desarrolle los 180 grados. Ahora, ¿qué otra información de tener en cuenta? ¿Qué otra información debo de tener en cuenta? Lo que se considere fuerzas, lo que se considere carga. ¿Y cómo lo voy a identificar? Pues la posición en la cual se encuentre, ¿no? Que puede ser otro ángulo, ángulo alfa. Entonces, son dos cosas. La posición en la cual necesito hacer los elementos, estos elementos mecánicos, que me lo define el ángulo teta, y la posición de las distintas cargas que se estén aplicando en el arco, distintas fuerzas que se estén aplicando en el arco. Estas fuerzas pueden ser las propias fuerzas y además pueden ser también las reacciones. Bien. En una primera instancia vamos a estar trabajando con fuerzas que son verticales, fuerzas verticales. Fuerzas verticales. Les voy a poner acá. Vas a trabajar con puras fuerzas verticales. Ya después podemos ver o podemos explicar qué sucede si en nuestro arco se desarrollan también una fuerza inclinada, una fuerza horizontal, de distintas fuerzas. Lo primero que vamos a hacer, vamos a deducir para fuerzas verticales que se ejercen en los arcos. Bien, entonces para eso pues vamos a auxiliarnos de algunos aspectos de trigonometría. Bien, por ejemplo, como cuáles. Esto tiene cierta pendiente, lo voy a dibujar acá. Sigue la línea que me define en dónde quiero averiguar el elemento mecánico. La dirección de la fuerza normal es perpendicular a la inclinación teta. Entonces, la fuerza cortante pues es en dirección de la inclinación, la fuerza normal es perpendicular a la inclinación y el momento flexionante pues alrededor, ese ya es giro. Bien. Entonces, lo primero que voy a hacer es, dada una fuerza, pero aquí lo voy a poner en su término genérico, aquí voy a modificar tantito mi esquema, y lo voy a poner un tanto más genérico, es decir, lo voy a poner como una cantidad positiva, así, una fuerza positiva, en dirección positiva. Bien. Entonces, lo que acabé de hacer es proyectar la inclinación θ, lo proyecté acá. Y esta dirección de la fuerza normal, pues es perpendicular a esa inclinación θ. Bien. Ahora lo que voy a hacer es que voy a poner esta fuerza vertical, lo voy a poner acá, una fuerza vertical. Ahí está. Es la fuerza vertical. Ahí está. De tal manera que lo que debo de realizar es composición y descomposición de vectores. Es decir, necesito averiguar cuánto es la componente asociado a la fuerza normal y cuánto es la componente asociado a la fuerza cortante, ¿no? Es decir, aquí de lo que se trata es composición y descomposición de vectores. Ahora, para poder realizar la composición y descomposición de vectores, que tenemos que acordarnos pues de algunas situaciones. Por ejemplo, sabemos que es un ángulo θ. De ahí, se supone que es de 90 grados, lo que trae como consecuencia que esto sigue siendo, esta parte es 90 grados, este ángulo interno del triángulo que se forma es 90 menos θ, y lo que significa que este ángulo interno que se desarrolla también es θ.
partiendo de estas consideraciones, entonces ya sabemos dentro del triángulo que se forma, cuál es el ángulo θ, que es este que está aquí. Entonces, yo a partir de estos datos, yo puedo descomponer esto a través de mis funciones trigonométricas. Lo que tenga que ver con la componente que tenga que ver con el lado opuesto del ángulo que conozco en el interior del triángulo, pues necesariamente tiene que ser fuerza total seno de θ. Lo que tenga que ver, la componente que tenga que ver con el cateto adyacente, es la otra función trigonométrica, fuerza vertical coseno de θ. Ahí está. Fuerza vertical coseno de θ. Entonces, aquí ya podemos nosotros pues empezar a deducir nuestras fórmulas. Por ejemplo, si yo quiero deducir lo que tiene que ver con fuerza normal, tiene que ver con fuerza normal, ¿cómo le haría? Entonces aplico lo que todo tipo de estructuras debe de cumplir. Sumatoria de fuerzas normales es igual con 0. Si tiene esta dirección es positivo, si tiene esta dirección es negativo, referenciándonos a eso. Entonces, pues aplicamos de fuerzas. Entonces aquí lo único que hacemos es que dice que lo que aporta a la componente, o va a aportar a la componente horizontal de fuerza normal, va a ser en proporción a lo que se multiplique por coseno de θ. Entonces dice, sumatoria de fuerzas normales es igual con 0. Pues sumamos fuerzas. Entonces sería fuerza vertical coseno de θ más, esto es positivo, más de la fuerza normal es igual a 0. Por lo tanto, nuestra fuerza normal vendría siendo igual, despejamos, menos la fuerza vertical por coseno de θ. De esta manera nosotros podemos obtener alguna expresión para determinar las distintas fuerzas normales que se desarrollan a lo largo del arco. Ahora, para lo que tenga que ver con fuerza cortante, bueno, sumatoria de fuerzas cortantes es igual con 0. Si va la fuerza cortante va así, es positivo, si va así, es así. Okay. Pero aquí voy a corregir esto. Se supone que el planteamiento debe de plantearse la dirección de la fuerza cortante en esta dirección. Okay. Entonces, es nuestra fuerza. Bien. Entonces, pues acá suma las fuerzas que tengan este sentido, ya sea positivo o negativo. Entonces aplicamos la aportación que tiene una fuerza vertical a efectos de cortante es la función seno. Entonces, si es una fuerza vertical positiva, desarrolla un cortante positivo. Entonces pongo fuerza vertical por seno de θ
menos la fuerza cortante es igual con 0. Por lo tanto, la fuerza cortante nos resulta igual, acá sería la fuerza vertical, las fuerzas verticales por seno de θ. Ahí tendríamos entonces la otra expresión que nos proporcionaría los distintos valores de la fuerza cortante de distintos ángulos θ. Ahora, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta deducir lo que son los momentos. Pero para eso, pues tenemos que recordar el concepto momento flexionante alrededor de un punto. Momento flexionante alrededor de un punto. Y recuerden, el concepto de momento es fuerza y brazo de palanca. Fuerza y brazo de palanca. El brazo de palanca es en dirección perpendicular al y lo vamos a deducir de la siguiente manera. Pues, veamos. Yo conozco, o conocemos, podemos conocer la distancia del centro del arco a donde se encuentra ubicado la fuerza. Eso lo podemos deducir, es decir, puedo calcular cuál es esta distancia. A donde se encuentre aplicado la fuerza, puedo determinar esa distancia y es a partir de una función trigonométrica que relacione este lado adyacente con este ángulo alfa. Lado adyacente con ángulo alfa, recuerden, si es lado adyacente, pues es la función coseno. Entonces, esta distancia, pues es R de radio por coseno del ángulo alfa. Ya conozco ese dato, que es la distancia del centro a donde se encuentra proyectado la línea de acción de la fuerza, esta distancia. Ahora, pero esa no es la distancia que yo estoy buscando como brazo de palanca, sino el brazo de palanca que estoy buscando es a lo que me define la inclinación, la parte del arco que me lo define, la inclinación θ, a la ubicación de la línea de acción de la fuerza vertical. Entonces necesito, para conseguir esta información, necesito calcular también otra distancia que vendría siendo esta. Esta distancia, tendría que considerar esta distancia para posteriormente, a través de una resta, calcular, ahora sí, lo que sería el brazo de palanca que tendría yo que ocupar. Entonces, esta distancia está acá, está asociada al ángulo θ. Entonces, tiene que ver con un lado adyacente, un ángulo θ. Entonces, quedaría de la siguiente manera, queda de la siguiente manera, es R coseno de θ. De tal manera que la distancia que estoy buscando resultaría R coseno de alfa menos R coseno de θ. De esa manera quedaría el brazo de palanca que está buscando, que es que es el que me define de donde quiero averiguar el momento flexionante a la posición de la fuerza vertical. Bien, entonces, pues aplicamos la otra condición que es sumatoria de es igual con 0, teniendo en cuenta los sentidos de giro, positivo así y negativo así. Bien. Entonces, pues lo aplicamos. Dice, la fuerza vertical, momentos al punto. Esta fuerza vertical tiende a girar a favor de las manecillas del reloj, o sea, en este sentido, lo que trae como consecuencia que ese momento es negativo. Entonces lo anoto. Dice,
menos fuerza vertical por el brazo de palanca. El brazo de palanca, pues, es R por R de radio por la diferencia del coseno alfa menos coseno de teta. Lo que hice aquí es que como el radio R aparece como factor en ambos cosenos de alfa y coseno de teta, lo factoré y me resultó de esta manera. Bien, y en este punto entonces sumatoria y tomamos en cuenta más m es igual a, por lo tanto podemos despejar m, el valor del momento flexionante va a ser igual a a cambiarle el signo a todo, ¿no? Entonces es la fuerza vertical por R por coseno de alfa menos coseno, ahí está. Y entonces, de esta manera nosotros podemos ir obteniendo los distintos valores del momento flexionante a distintas distancias X, para averiguar qué le sucede al arco como consecuencia que esté resistiendo algún sistema de cargas. Entonces, por acá es fuerza normal, esto es importante, esto tiene que ver con momento. Y entonces ya tenemos nuestras fórmulas. Lo seleccionamos y lo copiamos y lo agregamos en nuestra función. Ahí está. Ya tenemos nuestras fórmulas. Ya tenemos la deducción de nuestra fórmula. Ahora lo que tenemos que hacer es, pues, algún ejemplo de aplicación práctico, un ejemplo de aplicación práctico de ver cómo borramos esto y realizamos un ejemplo. Entonces ponemos acá se trata de un arco isostático. Pues, vamos a dibujar los datos con los cuales vamos a trabajar. ¿Sí? En estas líneas guías, pues vamos a ver que nos resulte de manera correcta. Entonces, obviamente, como ya les hice mención, se trata de un arco circular. Se trata de un arco circular y además debe de ser, para obtener sus reacciones, debe de ser un arco. Ese es lo que estamos trabajando. Entonces dice, aquí hay un apoyo articulado, aquí hay otro apoyo móvil, articulado móvil. Indicamos esta altura que viene siendo el radio, lo vamos a manejar de 6 metros. Y este arco en primera instancia va a estar recibiendo la descarga de una fuerza de 8 toneladas. De 8. Esta fuerza está a un ángulo de 60 grados.
Ahí está. Entonces, vamos a proceder para la solución de nuestros arcos. Aquí vamos a manejar el procedimiento que vamos a ocupar entonces, para la solución de arcos. El procedimiento que vamos a llevar a cabo es, en la etapa 1 sería calcular primero las reacciones. Segundo, elaborar un cuerpo libre. Un esquema de cuerpo libre. Tercero, calcular las funciones utilizando las fórmulas. Aquí ocuparíamos las acabamos de explicar, fórmulas para la fuerza normal, para la fuerza cortante y para el momento friccional. Aquí ocuparíamos las funciones. De ahí, la etapa 4 sería elaborar una tabla de valores. Aquí es en donde nosotros sustituiríamos los valores y armaríamos una tabla. Y en la etapa 5 elaboraríamos de la misma manera que en ligas, elaboramos diagramas de cortantes, diagramas de momentos. Aquí también vamos a elaborar los distintos diagramas. Diagramas de fuerza normal, diagramas de fuerza constante, de momento friccional. Entonces, de esta manera vamos a desarrollar nuestros cálculos. Entonces, eso significa que lo primero que vamos a determinar, pues, es lo que se denomina reacciones. Etapa 1, reacciones. Entonces, ¿cómo vamos a calcular las reacciones? Como se tratan de arcos estáticos, pues de la siguiente manera. Bien. Al ser un apoyo fijo, una articulación fijo, significa que se desarrolla una reacción vertical, que lo voy a llamar reacción RY en A, y quiero conocer como el nudo, conozco esto como el nudo A, y esto lo voy a conocer como el nudo B. Al ser esto una articulación fija, también se desarrolla una fuerza horizontal, que lo voy a llamar RXA. Aquí en sigue siendo un apoyo articulado, pero se supone que es móvil, lo que trae como consecuencia que no desarrolla reacción en dirección X, pero sí desarrolla reacción en dirección Y, y lo voy a llamar la reacción RYB. Entonces tengo 3 reacciones, es lo que voy a averiguar en esta etapa. Pues esto es como si fuera una viga, sigue siendo una viga algo isostático, algo isostático. Y lo primero que puedo realizar, pues, es aplicar sumatoria de momentos, ya sea en esta articulación o en esta articulación, cualquiera de las articulaciones, puedo aplicar sumatoria de momentos, al igual que en vigas. Igual a 0 y me proporciona alguna información de reacción. Bien, pero para que yo pueda, por ejemplo, quiero aplicar con el objeto de conseguir sumatoria de momentos en el nudo A o en el apoyo A es igual a 0, teniendo en cuenta los de giro, necesito entonces datos de brazos de palanca. Por ejemplo, yo ya sé que al aplicar momentos alrededor de este punto, cancela los momentos que generen, que concurren acá, que tienen su línea de acción, no generan momentos. Las fuerzas o reacciones que generan momentos, pues sería la fuerza de 8 toneladas, tendríamos que averiguar brazos de palanca, y esta fuerza, esta reacción también genera momentos de cuál es su brazo de palanca. Bien, y cómo lo
conseguir esa información? Pues de la siguiente manera. Puedo proceder de la siguiente manera. Yo sé que esta distancia, a fin de cuentas, esta distancia es una distancia del radio, es decir, es 6 metros. Es conocida esta distancia. Necesito conseguir esta distancia, necesito conseguir esta distancia para restarle a 6 y ahora sí conseguir el brazo de palanca. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Pues vean, esta distancia que está acá tiene que ver con el lado adyacente del triángulo que se forma en lo que define los 60 grados. Si hay un triángulo rectángulo, este es el lado adyacente. Si es lado adyacente y es un ángulo, significa que esta distancia sería entonces 6 por coseno de 60 grados. Estamos ocupando la función coseno. Entonces, eso significa sustituir 6 por coseno de 60, resulta de 3 metros. Esto es igual a 3. Lo que trae como consecuencia que esta distancia, su procedimiento de cálculo sería 6, que es el radio, menos 3, que es el que estoy descontando de acá, es igual a 3. Ahí anoté todos los cálculos de que se ocuparon para calcular este brazo de palanca. Esta distancia, ahora, para la otra fuerza, pues es 6 y 6, lo que significa que es 6 metros. Ahí está. Averiguar los brazos de palanca de las fuerzas que generan momentos alrededor del punto A, voy aplicando entonces esto, de momentos. Entonces, la primera fuerza que encuentro pues es la fuerza de 8 toneladas y gira, o sea, respecto a este punto, gira en sentido negativo. Entonces es menos 8 por brazo de palanca, que es 3. De ahí, ya no hay otra fuerza hasta que llega la reacción. Esta reacción respecto a este brazo de palanca gira en sentido positivo. Entonces, más RY por brazo de palanca. Pero aquí está, esto no es, perdón, no es 6. ¿Esto cuánto debe de ser? ¿Sería 12? Estamos hablando que son 2 radios. Tiene que ser 12, perdón. Ahí estaba yo cometiendo un error, pero los 2 radios, perdón, son 2 radios. Entonces, perdón, entonces, por 2. Ya no hay otra fuerza que genere momentos alrededor del punto A, pues igualamos a 0 y despejamos en el B. Entonces hacemos los cálculos. Este pasa como positivo y el 2 se divide. Entonces es 8 por 3 entre 12, me resulta 2 toneladas. Perfecto. Entonces aquí me está diciendo que es 2. ¿Cómo puedo conseguir la otra fuerza vertical en el arco? Pues aplicando otra condición de equilibrio para el arco, que es sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Hacia arriba es positivo, hacia abajo es negativo. Puras fuerzas. Entonces, positivo RYA, negativo 8, positivo 2, me resulta igual a 0, lo que trae como consecuencia entonces que RYA es igual a 6 toneladas. Entonces anoto mi resultado, igual a 6 toneladas. Vean esta otra reacción, cosa que tengo que hacer pues es aplicar la otra ecuación. Aplicamos la otra ecuación, pues sería sumatoria de fuerzas en X es igual con 0. Hacia es positivo, hacia la izquierda es negativo. Pongo todas las fuerzas en dirección X. No hay ninguna otra fuerza más que la reacción, pues lo anoto, literalmente lo anoto. RXA, dice, una fuerza en X, pero no hay ninguna otra fuerza, pues directamente
igual a 0. Entonces, esta fuerza ya realizamos la etapa 1 y pues veamos esta información. Obviamente, es sustituir, o es aplicar, más bien es aplicar esto que está acá. Eso vendría siendo hacer un esquema y aplicar estas fórmulas que tenemos acá. Aplicarlas de manera correcta, ¿no? Ese es lo que nos faltaría ahora. ¿Qué es lo que voy a hacer ahorita? El objeto de poder revisar si es que podría obtener utilizando el programa, pues vamos a ver. Abrimos el programa por acá. Correcto. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Aquí lo que les voy a enseñar o voy a mostrar es cómo introducir un arco. ¿Vale? Entonces aquí voy a tratarles de mostrar. En otros ejemplos también vamos a volver hasta que se comprenda cómo introducir información que estemos resolviendo acá. Bien, en este caso yo voy a suponer que ese arco es de concreto y voy a suponer que es de una sección típica de concreto, cualquiera, de 15 por 40 o de 40 por 40, de cualquiera que tenga mi base de datos. Por el momento así lo voy a manejar. Entonces eso significa que la revisión de material lo tengo, mi sección lo tengo, lo que me hace falta checar es cambiar el concepto de carga. Voy a manejar concepto de carga total. Por acá. Entonces, base de datos, material, lo tengo, mi sección, voy a la que tenga ahí. Lo que sí modifico es el concepto de carga. Después, ¿qué es lo que sigue? Introducir nudos. Quiero que vean cómo vamos a introducir el nudo. Bien, si yo oprimo el botón derecho de mi mouse, lo mantengo oprimido, observo que en el programa se me muestran aquí en la parte inferior derecha el sistema de referencia X, Y, Z. Entonces, lo que voy a volver ahí en el programa. En esa vista tridimensional, yo tendría esta forma. Tendría esta forma en una vista tridimensional. Se supone que aquí tenemos nuestro eje X, nuestro eje Y y nuestro eje Z. Entonces, voy a generar los siguientes nudos. Voy a generar los siguientes el primer nudo en el apoyo A, el nudo en el apoyo, en el centro del arco, y un nudo fuera del plano del arco, es decir, un nudo que tenga coordenadas Z. Voy a anotar qué coordenadas son las que voy a ocupar. Por ejemplo, para el primer nudo, 0, 0, 0. Sería mi primer nudo. Para el nudo del centro del arco, ¿cómo sería? Distancia X, 6. 6, 0, 0. Este es el primero, este es el segundo. Ahora, para el tercer nudo, que sería este. Coordenada Y, 0, y coordenada Z, 6. Este sería 6. Entonces, estas son los 3 puntos que tendría yo que formar. Entonces lo introduzco. 0, el primero, ceros. El segundo, 6 y los demás ceros.
Y el tercero, dijimos que 6 y también en la coordenada 0, 6. Entonces aquí vemos los tres formados, los tres nudos. Formados los tres nudos. ¿Ah? 1, 2, 3. Pregunta 6. Oh. 0, 0, 0. El segundo, 6, 0, 0. El tercero, y tendría esta forma. Lo podemos ver. Bien. Una vez que formé estos tres primeros nudos, oprimo en cualquier otra parte de la zona de trabajo de RAM y puedo observar que quedan deseleccionados, ya no están iluminados los nudos. Ahora lo que tengo que hacer es seleccionar primero el que se formó el último, luego el segundo y tercero el primero. Así en esa secuencia. 1, 2, 3. Así. Pero manteniendo Shift. 1, 2, 3. ¿Vale? Y entonces lo que vamos a hacer es ocupar un icono que aparece en el, obviamente, manteniendo oprimido la pestaña nudos, nos aparece una opción de circular. Lo oprimimos y ahí los datos que siempre en donde aparezcan nudos a generar, lo vamos a manejar como 30. Y como van a ser arcos circulares, la mitad de un círculo, 180 grados. Estos son datos que siempre vamos a ocupar para esto, de generar el círculo. Número de nudos, 36. Y el arco de 100. Y le doy a aceptar. Y entonces me genera una serie de nudos que me van a definir. A ver. Bien. Una vez que llegamos a seleccionamos el tercer y segundo nudo que ocupamos de apoyo y lo eliminamos de tal forma que únicamente nos quede lo que vamos a ocupar para el arco. Y recuerden, manteniendo el clic derecho, podemos más o menos poner nuestro arco de vista frontal. Ahora, ya estaría correspondiendo a lo que es generación de nudos. En la etapa de geometría, generación de nudos. Ahora voy a generación de nudos. Pues selecciono de izquierda a derecha todos los nudos, de izquierda a derecha todos los nudos, y me voy a la pestaña miembros, y en donde dice conectar nudos con miembros, y lo conecto. Entonces me forma el arco. Esa fue la etapa de generación de miembros. De ahí ya vendría lo siguiente, ¿cuál es? Creo que es asignar material. Entonces dijimos, busco una sección, dije que voy a ocupar una sección trave, la que tenga en mi base de datos, puede ser cualquiera. ¿Qué otra cosa hay que hacer? La etapa es asignar material, asignar apoyos. Entonces, nudos, apoyos, apoyo articulado, fijo, y el otro es apoyo móvil. Ahí tendríamos nuestro arco. Otra cosa hay que asignar en esta misma etapa, asignar la carga. Dice, la carga es de 8 toneladas, definido en una posición a 60 grados. Cada uno de estos cachitos, por ejemplo, este cachito me representa una proyección de 5 grados.
2 me genera una proyección debido a 10 grados. Entonces, de 2 en 2 son 10. 10, 20, 30, 40, 50. De tal forma que este nudo es el que suponemos está definido a 60 grados. Es en ese punto en donde le voy a aplicar la carga. Y vean, como se trata de un nudo, no se trata de un miembro, se trata de un nudo. Para asignarle carga a ese nudo, pues es en la pestaña nudos, y busco de todos los iconos que me presenta el fuerzas y momentos, lo oprimo. Y aquí pues es directamente en celda ponerle esa fuerza. Dijimos que es de 8 toneladas en dirección Y, pero es hacia abajo. Entonces, menos 8. Entonces, se supone que ya le aplicamos la fuerza de 8 toneladas. Sigue siendo el mismo, la misma manera de proceder. Lo único que cambió acá fue la forma de poder desarrollar este acto. Asignado el material, apoyos y la carga, ¿cuál es la siguiente etapa? Bueno, es más bien depurar y analizar. ¿Para qué estoy haciendo esto? Interesa que me muestre producto de esta carga. A mí en primera instancia lo que me interesa es que me proporcione las reacciones en dirección X y en dirección Z, ¿vale? Dirección Y, perdón. Y entonces aquí en el programa resultó de 1.43 y del otro lado 6.57, ¿no? Sacamos 10, 20, 30, 40, 50 y 60. A ver, aquí hubo una situación donde no se aplicó, a ver, 10, 20, 30, 40, está en 50 grados. Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues elimino donde aparece las 8 toneladas, le pongo 0, de mi tabla de donde estaba seleccionado todo esto, tenía yo mis 8 toneladas, entonces ahora lo aplico en 60, vuelvo a contar, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ese es, y ahí le aplico menos 8. A ver, avisa y activamos. Ok, entonces aquí podemos ver que efectivamente ahora sí corresponde a nuestros cálculos. 6 y 2 toneladas. 6 y 2 toneladas. Entonces, efectivamente, lo de 50 debe ser a un ángulo de 60 grados y ya nos empieza a construir. Entonces, podemos introducir información y veamos cómo se trabaja en el programa también.